Tengo el honor de presentaros hoy al profesor Francisco González Posada. A mí me lo presentó don Fernando Reynoso hace ya algunos años en la Academia de Medicina, la Real Academia de Medicina, y desde entonces pues hemos cultivado una amistad que ha ido creciendo y con una gran ilusión. Hace ya desde algunos años le vengo insistiendo en que tenía que visitarnos en la Universidad de Navarra, cosa que ha hecho ahora y se lo agradecemos mucho. El profesor González Posada, os voy a hacer una presentación muy pequeña para que hable él el resto del tiempo, pero es catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta misma materia fue catedrático en la Universidad de Cantabria, donde fue rector de la universidad. Pero aparte de ser doctor, ingeniero de caminos y doctor en físicas, también tiene un doctorado en filosofía y en teología. Y de ahí también nuestra amistad y nuestro interés mutuo por la interdisciplinaridad. Yo siempre he visto en él un hombre que se ha interesado por los grandes temas desde una posición científica seria, porque publicó, por ejemplo, al inicio de su carrera científica 8 tomos de álgebra y análisis. Yo no entiendo mucho de eso, pero creo que es bastante serio. Y después ha trabajado en obras hidráulicas en este país, en los lugares pues, más conocidos. Su gran interés en los últimos tiempos, y a mí me parece que es un tema pues que quizá por admiración, porque yo de matemáticas tengo que reconocer que no sé casi nada, aunque se está grabando lo está viendo en este momento toda Hispanoamérica, pero es bueno saber lo que uno sabe y lo que no sabe. Matemáticas no mucho, pero su gran interés, y a mí me ha parecido algo que tiene peso, es cómo se puede integrar las matemáticas en el estudio de la filosofía, algo que es muy interesante. De todos modos, hoy nos va a hablar de un tema que es central en nuestro grupo de investigación, Ciencia, Razón y Fe, y es el problema básico de las relaciones entre ciencia y fe, el origen del universo y la creación. Te agradecemos mucho, Paco, que hayas venido a nuestra universidad y que puedas dar esta charla a nuestro grupo de investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí constituye un motivo de extraordinaria alegría el estar aquí hoy en la Universidad de Navarra y poder tratar de uno de los temas, como es el título que se me ha indicado, posiblemente algo más que básico para la intelección del universo, tanto desde la ciencia, si queremos decirlo así, como desde la fe. La hipótesis de que quisiéramos separar ambas fuentes o vías de conocimiento. A mí me gusta empezar por deslindar un poco los términos del título. Lo primero que se nos presenta es problema, la palabra problema. Yo suelo decir que problema, en síntesis muy apretada, es aquello que no tiene solución. Aquello que no tiene solución exacta, verdadera, completa, general, universal. En nuestras carreras de ciencias, normalmente al alumnado le asustan y entran problemas en el examen. Bueno, yo intento desterrar esa palabra por lo que tiene de miedo. No. En ciencias no tenemos problemas. Lo único que tenemos son ejercicios. Y los ejercicios deben dar respuestas exactas, supuestamente verdaderas, concretas, de resultado general, y al que no le dé lo que debe dar, septiembre es infinito, si es muy disparatado, ¿no? Pero esos son meros ejercicios, eso no son problemas. El problema es aquello que no tiene solución con esas notas caracterizadoras a las que me he referido, ¿no? El segundo punto que hay que aclarar un poco más es, bueno, pero es que el problema es casi todo. Bueno, pero es que hay algún conjunto de problemas que podemos llamar, que yo me gusta llamar
problema fundamental. Y problema fundamental es aquello que, siendo problema, es decir, no teniendo solución exacta, verdadera, general, universal, precisa, exige algún tipo de respuesta a toda persona, en algún momento de su vida al menos, a toda ideología, a toda religión, a toda creencia, a todo movimiento. Y de estos ya no han sido tantos los problemas que la humanidad ha podido enfrentarse a ellos a lo largo de nuestra historia. Por concretar, pero que lo tengamos como trasfondo, el catálogo de problemas de la historia del pensamiento, ciencia, filosofía, pues es relativamente escaso. Básicamente, el primero que me gusta señalar es el que suelo denominar el problema de la naturaleza con mayúscula, que ya con Tales de Miletos, Anaxímenes, Anaximandro, en fin, los presocráticos en general, pues se logró a su vez subdividir en dos subproblemas: el del todo lo que existe, el universo, y el de qué está hecho, de qué está hecho todo aquello que existe, que es el de la materia, ¿no? Bien, sin entrar en detalles, puesto que si no, no llegaríamos al objeto central de lo que hoy pretendemos, pero sin el trasfondo sería difícil, pues la idea complementaria en línea con la definición que acabo de darles, pues es muy sencilla, ¿eh? Precisamente por ser problema ha permeado toda la historia del pensamiento. Y a lo largo de toda la historia del pensamiento, el problema del universo y el problema de la materia pues han permeado, como digo, todas las actitudes novedosas filosóficas y todos los nuevos planteamientos teóricos científicos. Hoy, los problemas más duros y más difíciles de la física, por ejemplo, son los mismos. El problema del universo, que es el todo único presupuestamente que existe, el universo, y de qué está hecho todo lo que existe, que hoy entendemos que es la física de partículas elementales o física de altas energías, que es lo mismo. En el siglo XXI tenemos los mismos dos problemas que en el siglo VII a.C. El segundo gran problema que se plantea a la humanidad, digo yo, no lo dice formalmente la historia de la filosofía establecida, pero en síntesis muy apretada, el segundo gran problema es el problema del hombre. Sócrates, Platón, Aristóteles, pero el problema del hombre, del siglo IV a.C., pues es el de la responsabilidad, el de la libertad, el de la moralidad. Permea toda la historia del pensamiento filosófico, del pensamiento científico. En el siglo XIX, el problema del hombre, básicamente, es el de el origen del hombre, el problema de la evolución, y hoy, que sigue estando vivo, pues será el problema mente y cerebro, pues será como lo quisiéramos estar repitiendo. Sigue porque es un problema que no tiene solución, es la línea principal, y nos afecta a todos, y a todas las ideologías. El tercer gran problema, que también lo tenemos en lo que hemos de discutir, es el problema de Dios. Siglo IV, Concilio de Nicea I, Concilio de Constantinopla I. Jesús es Dios en el primero, el Espíritu Santo es Dios en el segundo, y a partir de ahí Agustín de Tagaste o San Agustín a elaborar el dogma, el misterio de la Santísima Trinidad, para ponerlo, pues bueno, como el frontispicio fundamental. Se trata ya de hacer una elaboración-respuesta del concepto de Dios. El cuarto gran problema es el problema del conocimiento. Estamos ya en la Edad Moderna, ¿no? Descartes, Galileo, Newton, Kant. ¿Qué es cognoscible? Pregunta capital. ¿Cuánto de cognoscible es aquello que es cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? El problema del conocimiento, científico, filosófico, teológico. Bueno, por no decir que ahí se han acabado los grandes problemas, me gusta introducir como quinto problema de la historia el problema de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Para integrar algo que pudiera parecernos como novedoso del siglo XX. Científicamente, el problema de la vida hoy tiene dos grandes campos. Uno primero es la creación, decimos, la palabra es un poco fuerte, pero en fin, así es como la tratamos, la creación de vida artificial.
Y el otro gran problema en torno a la vida es si detectamos o no vida extraterrestre y sobre todo vida inteligente extraterrestre o extrasistema solar. Bien, en estos 5 grandes problemas tenemos que tratar nuestro problema. El problema del universo, en el aspecto único que hemos de tratar aquí hoy, en tan breve tiempo, pues es el problema del origen del universo. Por lo cual conviene también que precisemos qué entendemos por universo, que tampoco es fácil, tampoco es fácil hoy. Vamos a utilizar como concepto de universo aquel que presupuestamente tenemos todos en la mente. El universo del que se atreve a hablar la física de hoy con conocimiento científico. No es poco lo que estoy diciendo. El universo acerca del cual, con un gran desconocimiento, pero en fin, es de lo que hablaron Platón, Aristóteles, o Galileo, Newton, Kant, Maxwell, Einstein. El universo, eso que me gusta llamar el todo único funcionando, que sería la visión de hoy. Hasta Einstein, el universo se concebía prioritariamente y casi exclusivamente como un ser idéntico a sí mismo siempre, definición tradicional de ser, donde algunos objetos se movían, pero poco más, salvo el que tuvieran vida e incluso alma, del siempre difícil de interpretar Giordano Bruno. A fin de cuentas esa era la perspectiva. Desde Einstein el concepto que tenemos de ese universo único, que es todo lo que existe, pues es más un funcionar que un ser. En palabra de Zubiri, el universo es intrínsecamente dinámico, de suyo da de sí. Con palabras más populares, ¿no?, que es la que suelo utilizar con los alumnos, el universo permanentemente estando dejando de ser el ser que es para ser otro ser. Ese juego delicioso del sustantivo ser y del verbo ser, pero que nos deja perfectamente claro, filosófica y científicamente, qué es lo que viene sucediendo al universo, ¿no? Bien, digo que el concepto de universo al que podemos referirnos con conocimiento científico, pues es el tradicional hecho presente sin alarde. ¿Qué quiero decir sin alarde? Pues sin que se nos ocurra considerar que nuestro universo es subsiguiente a otros universos preexistentes y sin que en la actualidad asumamos, puesto que la física no lo consiente, no digo que no haya físicos que los pregonen, que ese es otro tema, que haya otros universos simultáneos. En consecuencia, ni hay universos preexistentes, ni el nuestro va a dar lugar a otro, ni hay otro simultáneo de lo que también podríamos hablar, pero ese no es el objeto del tema. En consecuencia, el universo es el todo lo que existe, pero prioritariamente en una concepción de su dinamicidad. Y todo lo que existe, en la historia de su desarrollo, pues ha seguido una visión, utilizando esta terminología aquí muy propia, pues ha seguido un proceso inverso al que en la teología, el concepto de Dios, hemos ido adoptando desde el comienzo hebraico hasta, vamos a llamarlo así, la finalización cristiana. Dios uno, único, verdadero, de los hebreos, pues ha pasado al cristianismo, del unitarismo al trinitarismo, si queremos decirlo así. La visión de ese universo al que nos estamos refiriendo, pues ha transitado en línea opuesta o contraria. El universo de Aristóteles, y desde Aristóteles lo hemos concebido, es todo lo que existe, como integrador de 3 realidades mutuamente y radicalmente independientes entre sí, sin que hubiera ningún punto de solape: el tiempo, el espacio y la materia. Y por eso hemos venido utilizando el artículo el o la, y como sustantivos espacio, tiempo y materia. Desde Einstein el universo es unitario, único. Lo único que existe es ese universo prioritariamente funcionando más que siendo, porque hoy la física sabe que no podemos saber cómo es el universo. A lo largo de toda la historia la pretensión era describir cómo era el universo y
la astronomía las reglas de movimiento que seguían algunos astros, pero a los astros no les ocurría nada. Hoy sabemos precisar la edad que tiene cada uno de los objetos y cómo se ha ido desarrollando y desenvolviendo el universo. Desde Einstein, el universo es unitario y tiene como propiedades, como adjetivaciones, como notas características de el universo, sin posibilidad de independencia. El universo es tempóreo, el universo es espacioso, el universo es matérico, el universo es dinámico. Pero son adjetivos, son cualidades o propiedades del universo que es único. De este es de lo que tenemos que hablar acerca de su origen. Estamos ya más o menos situados, creo yo, son muchas pinceladas y dando cuestiones a píldora, ¿no? Bien, pues vamos entonces a plantearnos el problema, su problema del universo, que es el tema del origen del universo, desde la ciencia, tal como en la ciencia lo vemos hoy, y haciendo referencia, claro, al aspecto teológico de la creación. La ciencia, en las ecuaciones de campo de Einstein, que él no supo integrar, sabiendo ya suficientemente bien eso que llamamos análisis tensorial en variedades reales n-dimensionales p-diferenciables, y después de haber maltratado a su maestro, discípulo y maestro Grossman, un gran matemático, y recibir la gloria de la teoría de la relatividad general él solo, pues él no sabía a qué conclusión le podía llevar sus propias ecuaciones de campo, con las que explicaba no la descripción del universo, sino sí la evolución histórica de ese funcionar del universo, que es muy distinto. Hoy sabemos cómo ha podido ir siendo el universo aceptablemente bien, sin saber o sabiendo que no podemos saber cómo es el universo hoy. Desde este punto de vista, sí fue capaz de concebir que ese universo implícito en sus ecuaciones matemáticas entraba en lo que se ha establecido después como expansión o variación en tamaño, en volumen, en distancia de los objetos del cosmos. Y esto no lo creía. Si era por razones de simetría científica, por razones estéticas o por creencias religiosas, nunca quedó claro. Pero sí falseó sus ecuaciones para que el universo pudiera seguir siendo idéntico a sí mismo siempre. Cuando en el mes de noviembre, cuarto jueves famoso del año 15, lanza ya su Eureka en la Academia de Berlín, en plena Primera Guerra Europea, pues en ese momento sus ecuaciones, todavía no transformadas por el término cosmológico con el que se oponía a la expansión del universo, pues salen hacia la Rusia todavía no soviética. Estamos en el año 15, todavía Lenin no se ha hecho con el poder, y Alexander Friedman coge las primeras, matemático ruso, no soviético ni sovietizado propiamente después, coge las ecuaciones de Einstein, para mí una delicia formal matemática extraordinaria, y se atreve a integrarlas. Pero hasta el año 22 no lanza su correspondiente Eureka, y en esos momentos ya es la URSS, ¿no? Y ya sí hay cierre de fronteras con Occidente. Y queda ahí perdido. Pero estas ecuaciones, o estas soluciones a las ecuaciones de Einstein, de Alexander Friedman, pues supone que la integración del sistema de ecuaciones de Einstein exige necesariamente todas las soluciones posibles, una singularidad matemática en el origen. Por lo que es lo mismo, se vislumbra desde un desarrollo exclusivamente matemático el que tiene que haber un punto singular, un punto especial, un punto en sentido hacia atrás de decaimiento de esta expansión implícita en las ecuaciones matemáticas. Bueno, eso que lo publica Friedman desde el año 22 al 24 y que no se tiene noticia en Occidente, lo que sí se tiene noticia en Occidente es del intento de Einstein de que se demuestre y se haga pronto que la luz pesa, o que es lo mismo, que el espacio-tiempo
soporte, estructura soporte del funcionamiento del universo, no es cartesiano, no es rectilíneo, sino que es propiamente curvilíneo, es un espacio riemanniano. Que la luz pesa quiere decir que un rayo de luz, al pasar por una gran cantidad de masa o de materia, se va a curvar. No es que se curve la trayectoria necesariamente rectilínea por pasar por las proximidades, sino que es el espacio-tiempo el que es intrínsecamente curvilíneo, y el rayo de luz sigue la geodésica de ese espacio, que son las líneas de distancia mínima. Bien, y esto en el año 19 pues es lo que cree haber demostrado, y así lo lanza al pueblo inglés Eddington, después de hacer la famosa expedición científica al Sobral, al Brasil y a la isla Príncipe en África. Einstein tiene razón, la luz pesa, y Einstein se convierte en la máxima figura de ese momento histórico. Hoy sería Messi o Cristiano Ronaldo. En el año 19, 20, 21, 22 y 23 era Albert Einstein viajando a Palestina, viajando al Japón o viniendo a España, donde hemos publicado bastantes cosas sobre la presencia de Einstein en la España del año 23, con la recepción científica, sobre todo por Blas Cabrera, y la recepción filosófica de Ortega, en el sentido histórico de la teoría de Einstein, una joya de la reflexión y crítica filosófica sobre la teoría de la relatividad. Y también encontramos hasta un escrito del muy joven Javier Zubiri, del que no se tenía noticia, en una revista del Pilar, del año 23, con Einstein en España, ¿no? Bien, en Occidente se demuestra ese primer contraste de la teoría de la relatividad, sin mayor trascendencia que el funcionamiento, como decía antes, en ese único aspecto. Pero también nos vamos a encontrar en el Occidente con un sacerdote católico belga, Georges Lemaitre, que era un grandísimo matemático y que hizo estudios más o menos paralelos a los de Friedman, cuando los de Friedman no habían llegado aquí. Y desde el año 27 pues pudo empezar a integrar también desde otra perspectiva las ecuaciones de campo de Einstein. Y sugiere no que se trataba de una singularidad matemática, sino que con un lenguaje más propio filosófico, pero para explicar la realidad física supuesta, consecuencia de las ecuaciones de Einstein, pues lo llamó que todo provenía de un átomo primigenio o de un átomo primordial. El universo habría surgido, de acuerdo con esta otra consecuencia de las ecuaciones de Einstein, como un acontecimiento enormemente singular, donde las ecuaciones de la propia física, si dábamos marcha atrás, dejaban de tener validez. Por lo que es lo mismo, la física desde ese momento solo serviría para explicarnos el funcionamiento del universo post-Big Bang, pero sin poder explicar nunca el propio Big Bang. La física, y hago esta afirmación fuerte, con el sentido de las afirmaciones fuertes de la sociología, no de las afirmaciones débiles, la física sabe, y sabe perfectamente, que no puede saber en qué consistió el Big Bang. Vamos a dejar este punto claro para... Si algún físico quiere decir algo acerca del propio Big Bang o incluso antes del Big Bang, tiene todo el derecho que quiera, por considerarse persona libre, persona inteligente, sí o no, criatura de Dios, y tener su responsabilidad. Lo que no puede ni debe es hacerlo en nombre de la física, y mucho menos si es un gran físico que ha aportado ciencia física importante y de interés, y supongo que muchos de los presentes saben a qué me estoy refiriendo. La física sabe que no puede saber, como la física sabe que no podemos llegar a alcanzar saber los límites, vamos a llamarles otra vez espaciotemporales, de eso que he pretendido dejar aceptablemente claro que es nuestro universo, aquel del cual podemos hablar. Creo que me he expresado con claridad. Bien, eso desde la perspectiva matemática del enfrentamiento, como decía Ortega, con las ecuaciones de Einstein. Pero y desde el punto de vista observacional, desde el punto de vista
de lo que era tradicionalmente astronomía, porque la cosmología no le interesaba a los físicos, no era tema de los físicos hasta el siglo XX. Hasta el año 30, 1930, los físicos que se dedicaban al universo eran astrónomos. El año 30, como ya se sabe que en el universo están pasando muchas cosas, esas muchas cosas es que los astros tienen vida, una vida no biológica, pero sí una vida, que nacen, que se desarrollan, que mueren. Ya los físicos, sobre todo los más importantes, si están adornados con algún Nobel, pues todavía más, ya no desean ser astrónomos. No, porque eso es antiguo, ¿eh? Ya no se trata de cuáles son las leyes que gobiernan el movimiento de los astros, no. Ya somos astrofísicos. Fruto de esa herencia, pues es, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias, de donde vengo, ¿no? De dar un curso en el Instituto de Estudios Canarios y la Universidad de La Laguna. Ya han de ser astrofísicos, o el Instituto de Astrofísica de Andalucía, o cualquier otro. ¿Ve? Desde los años 30 hasta los años 70, pues lo que está de moda es considerarse astrofísicos. Desde el año 70, 80 sobre todo, ya ningún físico del cosmos se conforma con ser astrofísico. Sabe a poco. Porque hoy el problema del origen del universo, y el problema del destino del universo, y el problema de la evolución del universo, es de lo físico. O lo tenemos en nuestro conocimiento físico. Primero porque es propio, sin ninguna duda. Dos, porque la filosofía y la teología desde el mismo año 30 lo han abandonado. El horror o el pavor que nos da la matemática hace que con harta dificultad se vea uno que hay una facultad de filosofía por ahí perdida, que en un cuatrimestre o con una optativa se da un curso de cosmología, por ejemplo, pero que lo mismo está pasando en las facultades de física con la teoría de la relatividad. Con estas reducciones de los planes de estudio, pues prácticamente no se puede dar relatividad, porque no se da análisis tensorial ni álgebra tensorial. Yo he estado dando un curso de doctorado en la Complutense de Madrid, por ejemplo, de análisis tensorial, para que pudiera alguien entender las ecuaciones de campo de Einstein y hacer algo con ellas, ¿no? Porque es que ni en matemáticas ni en física se dan los soportes necesarios, salvo en algunos lugares y muy pocos, ¿no? Tampoco se puede dar más allá de relatividad medio filosófica con fórmulas matemáticas en las propias facultades de física, que esto sorprende en muchas de ellas, ¿no? Bien, pues lo que nos vamos a encontrar es que desde esta perspectiva de sentirse ya astrofísicos, ¿no? Los físicos, astrónomos primero, se van a enfrentar con lo observacional, Y nos vamos a encontrar en el año 23 y el año 24 con un gran astrónomo norteamericano, Edwin Hubble, que detecta que lo que se consideraba hasta ese momento una nebulosa interior a lo que era el universo, pero claro, el universo en el año 20 era nuestra Vía Láctea actual, no era más, ¿eh? Yo creo que necesito esto, ¿eh? No, sí. Tengo, normalmente doy clase a 500, tengo todavía voz. Bueno, pues os decía que Edwin Hubble comprueba, detecta que la nebulosa Andrómeda no está formando parte de todo el resto. Y a esto se introduce el término galaxia. Está fuera. Tenemos todo lo que veníamos conociendo como universo completo, más esta otra nebulosa Andrómeda. Y continúa, ahora otra, y otra, y otra. Y entonces, pues todos los astrónomos de la época procurar ponerle su nombre a una nueva, una nueva, una nueva. Pero claro, mientras la astronomía se está dedicando a buscar nuevas galaxias, Edwin Hubble se pone a observar, ¿no? Ya con una precisión mayor, las respectivas galaxias. Entonces se da cuenta que esas galaxias se están desplazando unas con respecto a otras. Y empieza a concebir que ese desplazamiento es general, Todas, ¿no? Lo que llamamos distanciamiento, distanciación, ¿no? De unas galaxias respecto a otras y todas entre sí prioritariamente. Y en el año 29 finalmente pues nos hace el impresionante regalo de una ley física que yo procuro siempre destacar, que es la ley más sencilla de toda la historia de la física, porque es una ley propiamente cinemática.
La ley fundamental de la dinámica de Newton precisa hablar primero y mucho del concepto de fuerza, hablar después y mucho del concepto de masa inercial y separarlo del concepto de masa gravitacional, y dejar absolutamente claro que se puede entender por aceleración ya como magnitudes vectoriales, la fuerza y la aceleración. Pues una ley que es que velocidad es proporcional a la distancia, ni masa ni fuerza. La velocidad a la que se separan las galaxias es directamente proporcional a la distancia a la que están. Velocidad y distancia. Y esa relación de proporcionalidad, para ser una ecuación, una igualdad física, exige que los dos miembros tengan idéntica naturaleza física. Velocidad igual a velocidad, claro, no velocidad igual a distancia. Esto lo ha resuelto la física siempre introduciendo una constante que en los textos de análisis dimensional me gusta llamar la exigencia de una constante como presencia matemática exigible a la ecuación, la constante de Hubble. La constante de Hubble tiene que significar ser la inversa de un tiempo para que distancia dividido por intervalo tempóreo sea velocidad. Y la interpretación subsiguiente, ¿cuál ha sido a lo largo del siglo XX? Pues que 1 partido por h, por la constante de Hubble, es la edad del universo. Claro, en función de lo bien que podamos conocer las velocidades y lo bien que podamos conocer las distancias, que no es fácil, porque en el lenguaje físico, que siempre es insuficiente, siempre es imperfecto, pues no solemos distinguir como debiéramos entre lo que es medida y lo que es calcular. Entonces los físicos experimentales llaman medida a lo que después de la intromisión y la intersección de un aparato nos aparece como un número. Esos son cálculos hechos por otras leyes físicas, lo cual significa una intermediación especialmente difícil. Bien, pero aquilatando poco a poco ese valor 1 partido por h, pues empezó a conocerse prácticamente en los años 40 que la edad del universo, ya hemos llegado al punto central, que la edad del universo podíamos conocerla de alguna manera. 15.000 millones de años. Y los físicos, que en tanto que físicos no nos gusta dar un resultado, porque todo es siempre necesariamente aproximado, pues decimos con un error de. Y el error primitivo era de unos 3.000 millones de años. En consecuencia estábamos muy contentos porque el universo tenía entre 12.000 y 18.000 millones de años. Estamos hablando del año 50, por poner una cifra redonda. Pero eso se ha ido aquilatando y se ha ido completando, enriqueciendo esa ley tan sencilla, la de Hubble, de expresión exclusivamente cinemática. Bueno, hoy sabemos, en física deberíamos decir, creemos saber, pero en fin, decimos sabemos para distinguir la sabiduría de lo que puede ser creencia. Sean ustedes un poco, perdonen, más o menos la recomendación que iba a decirle, pero no el nombre propio, el nombre de Ortega. Ortega y Gasset nos dejó bien claro que la ciencia es una forma especial de creencia. Es importante que frente a la apariencia de que las leyes físicas son exactas, verdaderas, completas, definitivas, no. La física es representación de la naturaleza o es creación con una referencia en la naturaleza. No es poco, pero tampoco es más. Tampoco es más. Bien, pues entonces tenemos que a partir de los años 50 ya hay un predominio de que el universo tuvo un origen y de que unos 15.000 millones de años. Con algunos problemas, porque el conocimiento que podíamos tener de otros entes cósmicos pues hacía que el universo era más joven que algunas estrellas, por ejemplo, y cosas de esto que ya se han ido resolviendo. Bien, llegamos, vamos a situarnos ya en el año 48, porque si no, no hablamos de cosas que hay que hablar. En el año 48, Gamow, discípulo, doctor del ruso, no sovietizado, pero sí encerrado en la Unión Soviética, emigra, se escapa, como queramos llamarlo, a los Estados Unidos. Ya era doctor en matemáticas en la Unión Soviética. Y empieza a hacer unos estudios en consonancia de la matemática, la física y lo observacional.
y llega a la conclusión de que el universo tuvo también ese origen. Acepta lo que entonces era una hipótesis. Yo todavía, por si luego me olvido de decirlos a ustedes, yo no soy tan creyente como para decir que el modelo del Big Bang ya es sabiduría exacta, ¿no? Pero lo que sí quiero dejar bien claro es cuál es mi posición, ¿no? Yo lo llamo una hipótesis harto plausible y sin la cual no podemos explicar nada y con la cual lo explicamos prácticamente todo, ¿no? Hipótesis harto plausible en la que todavía nos quedan encajar algunos puntos. Yo el curso que he estado dando en La Laguna esta semana pasada, pues era el título principal, los mensajeros cósmicos. Los mensajeros cósmicos son los rayos cósmicos que llamamos como extravagancias y luego las tres radiaciones fundamentales. La radiación cósmica de fondo, que tuvo lugar a los 370.000 años de la existencia del cosmos según el modelo del Big Bang. La radiación cósmica de neutrinos, que detrás de los cuales estamos ya persiguiendo, unos segundos después del Big Bang, y sobre todo lo que sería el punto definitivo para coronar, en su caso, a Einstein, que es la detección de las ondas gravitacionales inmediatas al post-Big Bang, como consecuencia de eso que llamamos la gran inflación o el inflatón, donde se generó una impresionante cantidad de espaciosidad, no de el espacio, que no existía en la visión que tenemos ahora, sino que el universo generó simultáneamente la espacialidad o la espaciosidad, la temporalidad o la temporalidad, que me gusta más, y la materialidad. Para no entrar en colisiones con el materialismo, esta palabra freudiana creo que es exquisita, ¿no? Bien, Gamow lanzó no solo que eso que era el átomo primigenio o primordial, sino que era muy bonito, lo que peyorativamente nos había dejado Fred Hoyle, premio Nobel, ya considerándose cosmólogo también en física. ¡Paf! Estos físicos de hoy, en sentido peyorativo, estos físicos creen que el universo pudo aparecer con un Big Bang. Bueno, pues Gamow dijo, el Big Bang, ¿no? Pero desde entonces, en vez de peyorativo y en vez de desprecio, pues es un momento de enriquecimiento. Con el átomo primigenio de Lemaitre y el Big Bang, pues ya se concibe en el mundo de la física prioritariamente una concepción histórica, al mismo tiempo que se sabe que hay que renunciar al deseo de disponer de cómo es el universo actual. Claro, nosotros estamos ahora ahí contemplando el sol, pero el sol que estamos nosotros recibiendo es del sol de hace 8 minutos. Cuando esta noche, si tenemos una noche tan clara como la de anoche, podamos ver fuera de la iluminación a Sirio, pues claro, esa estrella, la más brillante, lo que vemos, aunque nos creamos que el ahora que yo lo veo, pues es lo que las ondas electromagnéticas visibles que nos manda Sirio, que nos mandó Sirio hace 8 años. Y si lo que quiero es ver a Alfa Centauri próximo, pues es lo que era hace 4 años. Y cuando veo una supernova con la que estoy midiendo las cosas, sobre todo la del grupo 1A, con la que se ha podido hacer la última gran revolución cosmológica, lo que llamamos hoy la nueva cosmología, pues es lo que sucedió hace 10.800 millones de años, que podemos con bastante precisión ajustar, ¿no? Bueno, pues se van a abrir dos mundos, más o menos en ese entorno de los años 50, y que se va a enfrentar uno, la comunidad de científicos, digamos, más preclara, con la benevolencia fundamentalmente pontificia y religiosa de Pío XII. Lemaitre se le hace director del Observatorio Astronómico del Vaticano. Después tuvieron tensiones y esa fue... Pero bueno, ese es un tema que nos interesa. Y en consecuencia, los otros van a interpretar, los otros con Fred Hoyle a la cabeza, van a interpretar que la tesis, vamos a decirlo de momento así, la tesis del Big Bang es algo que se han buscado los creyentes en un Dios creador, porque por primera vez en la historia, ciertamente, el origen del universo
en caso de que haya sucedido así, hay que guardarse la espalda para que respetemos las libertades intelectuales de todos, puede expresarse como manifestación de la creación de un ser supremo, la creación de Dios, que llamamos, ¿no? Y ha habido, pues, todo tipo de tensiones entre un ateísmo descarado, manifestado por Frejol, sus discípulos, que prácticamente ha durado desde la concepción de un universo estacionario, siempre más o menos idéntico a sí mismo, pero como buen físico asumiendo la distanciación respectiva de las galaxias y como una especie de creación interna para que no se modificara la cantidad de densidad de materia en el universo. Bueno, Frejol murió en el año 2001 y ese mundo de ateísmo militante contrario, el contrario a un conjunto donde no todos eran cristianos ni mucho menos, solo que esa hipótesis harto plausible o esa realidad del Big Bang, yo normalmente, y esto como me lo han publicado ya varios, pues hace ya muchos años se me ocurrió decir, es que el Big Bang es un soplido de Dios, o un puño de Dios como metáfora que se abre. Bueno, pues esto parece que ha entrado de buena manera, ¿no? Como símbolo, como metáfora, ¿no? Bien, pues hoy el Big Bang es de aceptación por el 100%, lo que llamamos el modelo del Big Bang, el modelo estándar del Big Bang, el modelo del Big Bang caliente, el modelo del Big Bang con el inflatón o la gran inflación inicial, el modelo que estamos a la espera de poder demostrar cuando tengamos detectores de alta calidad, que hoy todavía no lo tenemos, para esa radiación de neutrinos y esa radiación de ondas gravitacionales a las que me he referido. Bien, pues entonces tengo que pasar al tema Dios. Vamos a pasar al tema Dios para saber, 5 no, me dijiste 10. El tema Dios. ¿Cuál es la concepción de Dios que tiene que ver con el universo? Suelo distinguir entre lo que me gusta a estos efectos llamar atributos cósmicos de Dios con lo que podemos llamar atributos edificantes. A los efectos del cosmos, no perdamos de vista que no estamos hablando del Génesis, ni de 7 días, ni del hombre. Siendo muy generoso con nuestros hermanos, desde el Homo ergaster o el que queramos, pues el hombre llevaría aquí 2 millones, y he hablado de 2 millones de años, y estamos hablando de 13.800 millones de años. Seamos discípulos del Papa Francisco, y el Génesis es narrativo y simbólico. En fin, lo dejamos para el día. Bien, desde la construcción intelectual que podemos llamar el Dios de los filósofos, que es donde podemos encajar los atributos cósmicos de Dios, ese Dios que podemos construir cualquiera, asumiendo la hipótesis de que lo estamos construyendo el mejor de los dioses posible, pues tiene estos atributos. Primero, que es omnipotente, o segundo. Segundo o primero, que es omnisciente. Ya verán por qué estoy diciendo primero o segundo. Tercero, es eterno. Esa es la definición primaria. Y cuarto, es creador. Estos son los 4 atributos cósmicos. Una lectura literal del Génesis nos deja claro que el Dios del Génesis es omnipotente, pero nos deja oscurísimo que el Dios del Génesis fuera omnisciente, porque las cosas las hace solo medianamente bien y las tiene que ir corrigiendo los días sucesivos, ¿no? Bien, la interpretación literalista del Génesis, pues ciertamente es absurda. Es absurda. Esto se ha escrito 3 años después de mi tesis doctoral en teología sobre la creación del universo. Pues aquí el Papa deja bien claro que donde hay que poner el énfasis es en el 7º día Dios descansó. Y se puede ahorrar uno toda la literalidad narrativa, preciosa, bellísima, simbólica. No real, ni necesariamente histórica, y no por el número 7, que a fin de cuentas es uno de los números bíblicos, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que Dios, en el séptimo día, y esa es la verdad perfecta, concreta, Dios vio que todo lo que había hecho estaba bien hecho y descansó. Y descansó. Pero esto no lo hemos aprendido bien. Esto no lo hemos aprendido bien. Y hasta Newton cometió una gran cantidad de errores porque Dios no descansó. La institución cristiana de Calvino es una llamada continua a que Dios está arreglándolo todo todos los días. Y todo es el universo. Si Dios tuviera que estar arreglando el universo que hubiera hecho mal todo el día, ciencia no habría. Yo, por supuesto, me desapunto. Creo que esto es un argumento más que suficiente, no tengo que dar más argumentos para que veamos este análisis, ¿no? En consecuencia, Dios, que era omnisciente, supo hacer muy bien su universo, sin necesidad de estar mandando ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, como exigía Newton, para poner los planetas otra vez en sus órbitas, porque como no había desarrollado el cálculo diferencial con el cual él hubiera podido interpretar aceptablemente bien sus propias ecuaciones, pues necesitaba que Dios estuviera atendiendo permanentemente. Claro, el Newton que hemos heredado en tanto que científico es el de los principios, filosofía naturalis principia mathematica, ¿no? Claro, pero es que Newton se dedicó muchos más años de su vida a la teología, a buscar la edad que tenía el universo siguiendo las Sagradas Escrituras, como buen discípulo protestante, inicial, calvinista, descarado, pues lo que estaba es fusionando su física, su interpretación física con la doctrina de la providencia de Calvino, ¿no? Después le resultaba esto extraño y acabó siendo pues unitarista, o a mí me gusta más utilizar arriano para que conozcamos mejor nuestra propia historia con nuestros 3 siglos y pico de godos por aquí hasta Hermenegildo y Recaredo, ¿no? Bien, pues ese entonces es el panorama. Hay otros atributos de Dios, la bondad, la belleza, la misericordia, que eso no tienen nada que ver con el ser creador del universo y qué le puede ocurrir al universo. Estos son para las relaciones de nosotros los hombres con Dios y las interrelaciones entre los hombres individuales y colectivamente también con Dios. Bueno, sobre ese Dios de los filósofos, y esto es lo que es verdaderamente sorprendente, como un además o como un complemento, pero sin que tengamos que quitar nada. Y del Génesis no se deduce tanto como yo he dicho, omnipotente, omnisciente, creador ex novo, de la nada, eso tampoco existe en el Génesis. Hay que ir a los Salmos después para ver eso de manera más cercana, ¿no? Entonces y eterno, claro, nos encontramos que podemos enriquecer ese concepto de Dios, enriquecer o completarlo desde la teología hebraica. Dios es personal. Y no solo es personal, sino que ha querido revelarse a los hombres. Esto no está en nada en contraposición con lo anterior, con eso que he dicho, la construcción filosófica que puede hacer cualquiera. Y a esto, pues el cristianismo en la tradición judaica, pues hemos podido completar con lo que llamamos la Trinidad, etc. Toda nuestra teología acerca de Dios, ¿no? Bien, pues tenemos entonces que este Dios, nuestro Dios, hoy está en perfecta compatibilidad con la imagen que la ciencia física nos ofrece acerca del universo. No ha habido propiamente tensiones entre concepciones, sí ha habido, para desgracia de la humanidad, de las tensiones en la Iglesia y de las tensiones en el mundo de la propia física, pues con el poscopérnico, Giordano Bruno, Galileo, etcétera, etcétera. Pero esto no eran propias de la concepción del universo, porque la realidad es que concepción del universo como tal, concepción en la que haya participado de alguna manera el conocimiento científico y la observación científica, es mero siglo XX. Todo lo anterior no
todo lo anterior que la ciencia nos ha dado ni siquiera formaba parte de lo que hoy llamamos física. La astronomía era propiamente matemática. Las palabras, si están viendo Carlos Rey Emperador, cuando uno cae enfermo no llaman al médico, llaman al físico. La física como tal física, pues decimos que nace en el siglo XIX, cuando hay otras teorías aparte de la dinámica o la mecánica en general, que ya interesan: el calor, la electricidad, el magnetismo, la elasticidad, etc. A este mundo, que va a adquirir una consistencia de superior categoría con la primera gran unificación de Maxwell en 1873, con el electromagnetismo, esto es cuando ya va a ser física, ¿no? Bien, pues esta es, digamos, la visión. Y yo creo que, en síntesis muy apretada, porque yo me estoy sometiendo al mandato no divino, mandato humano, pero vamos a obedecerlo, y creo que las líneas centrales de lo que quisiera, aunque muy constreñido todo, pues creo que la hemos transmitido, y pues por supuesto, de acuerdo con las indicaciones, pues que me someto a las preguntas que quieran ustedes hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por adecuarte al tiempo, porque no tengo foto. Pues lo has hecho muy bien. Tenemos todavía como 15-20 minutos para cuestiones y has cumplido perfectamente el horario. Vamos a... ¿Cómo hacemos? Todos hagan, todo el mundo contesta a todos. Muy bien. Aquí normalmente solemos... Me parece que es mejor, pero lo que quieras. Lo que pasa es que quizá yo sugiero lo otro porque así se van animando. Es que las preguntas animan a otras. Javier, con todas las barbaridades que he dicho. Bueno, quizá una pregunta más desde la física. He creído entender que parece, ¿no?, que la física no debe hablar del Big Bang o no debe introducirse en el Big Bang. Pero claro, los físicos sabemos que cuando encontramos una singularidad en una teoría, hay un problema con la teoría y por tanto pues quizás no sabemos lo suficiente, y parece que es en esa línea por donde van las nuevas teorías que pues hablan de una física mejor que la que tenemos, la gravedad cuántica, donde se podría ir un poquito a un nivel más fundamental, ¿no? El origen de ese Big Bang, el origen de esa singularidad, quizás podríamos saber más cosas, ¿no? Esa singularidad desaparecería. Entonces, pues me gustaría escuchar su opinión sobre esta cuestión, ¿no? Si piensa que esto irá por ahí o hemos llegado a una especie de límite insoluble. Bueno, desde nuestra común condición de físicos, no hay ninguna duda que lo que queremos todos, en todas partes, saber más de lo que sabemos. Por tanto, desde esta perspectiva es una gloria, es un deseo, es una esperanza, una aspiración, conocer un poquito más allá, ¿no? Lo que sabemos es que no podemos saber qué era exactamente o qué fue exactamente el Big Bang, ojo, en caso de que hubiera sucedido. Ese es otro tema. Entonces se están buscando, porque la aspiración obvia es esa, tener una fuente de conocimiento. Todas esas maravillas que tenemos hoy, intentos de unificar la cuántica con la relatividad para explicar mejor el comienzo del universo, lo que llamamos teorías de cuerdas y de supercuerdas, todo esto son también teorías prioritariamente, para no despreciarlas, prioritariamente matemáticas. De hecho, son exclusivamente matemáticas, sin que ofrezcan ninguna necesaria predicción científico-física para que se pudieran contrastar, Desde esta perspectiva son deseos, como es un deseo o una aspiración el disponer de una teoría del todo, que a fin de cuentas es lo que también se pretendería. La física hoy por hoy sigue siendo, vamos a decirlo así, sigue siendo una representación del universo, del cosmos, de la naturaleza, y todo lo que conocemos en física son representaciones parciales, representaciones ideales, como puede ser hasta ahí
una obra de arte o una fotografía. La gran gloria de la física es que además de ser una representación de la naturaleza, es una representación matemática sobre la suposición de lo que me gusta llamar el principio galileano de matematicidad de la naturaleza. Porque creemos, pero esto es creencia, porque creemos que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, podemos precisamente concebir, ¿verdad?, leyes matemáticas que nos expliquen el funcionamiento de la realidad física, ¿verdad? Entonces, todo esto, hoy por hoy al menos, ¿verdad?, son esperanzas, son ilusiones, ¿verdad? La singularidad implícita en las ecuaciones de la relatividad, hoy lo que necesitan es que efectivamente detectemos ondas gravitacionales, el Big Bang, porque eso sí que es la información en el instante 10 a la menos 44 segundos. Yo no he querido hablar de este conjunto de cosas, ¿eh? 10 a la menos 42 segundos, 0,00000001 del intervalo tempóreo que va de tic a tac, entre tic y tac, 0,00 tac. Bueno, de todo esto creemos saber, de todo esto creemos saber. Y cómo ha ido evolucionando el universo dentro de este modelo, pues es una verdadera joya. Y los físicos podemos creernos tanto como esto, sí, y decir que lo que nos falta por ajustar son muy pocos matices, muy pocos complementos, es decir, que es casi verdad, pero ojo al Big Bang, ojo a justo lo que fuera el Big Bang, porque como muy bien nos has dicho, ciertamente el punto de partida es que ahí las leyes de la física que conocemos, ¿no?, desaparecerían, por lo menos en su validez. Y eso sin tener en cuenta los grandes problemas que tiene nuestro conocimiento, ¿eh? Ya Prigogine, Zubiri se han preguntado que si desde el comienzo del universo hasta hoy las leyes de la física han sido las mismas. Esto es un problema, esto es un problema. Y eso que llamamos constantes universales, ¿qué pintan? Estructura dinámica de la realidad de Zubiri. En un universo que todo es intrínsecamente dinámico, ¿qué pintan las constantes universales? Las que no van a variar nunca, según decimos en física. Dice Zubiri, en recuerdo de su estancia en Berlín, cada vez que le preguntaba a Heisenberg qué significado tenía esto, no sabía ni qué decirme, ni yo entender lo que me decía. Bueno, este es otro problema, ¿no? Oh, Prigogine, ¿eh? Claro, cuando nos dice cómo las leyes de la física, a su vez, no son funciones del tiempo. Es que a lo largo de los 13.700 millones de años, las leyes de la física han sido siempre idénticas a sí mismas. No han podido variar a lo largo de la historia. Pues esto es otra fuente de ignorancia. Solo que la pregunta, el tema capital al que nos estábamos refiriendo antes, es no saliéndonos del modelo clásico hoy del Big Bang, que es lo que queremos acabar de aquilatar y dominar. Hipótesis harto plausible, sin la cual no es posible que expliquemos nada de lo demás, ni idea. Del hebreo, que al no tener un concepto claro de ser, ni un verbo tal como el verbo ser, tampoco tienen un concepto claro de lo que es el concepto de nada, ¿no? Y luego, por otro lado, también el hecho de que en el hebreo se emplee el verbo bara, que es un verbo que no se construye con ningún complemento, que es un verbo cuyo sujeto exclusivo es Dios. Y luego un tercer dato, que es el hecho de que Dios crea a través de su palabra. Dios habla y las cosas surgen en el ser. Y en el conjunto de todas estas afirmaciones, me parece a mí que, a pesar de que no haya una expresión explícita, tal como creación de nada, cosa que sí existe en el primer texto, un texto escrito en griego, que es segundo libro de los Macabeos, ¿no? Bastante posterior en el tiempo, bueno, unos siglos posterior en el tiempo. Sin embargo, estos datos, al menos estos datos, apuntan hacia una expresión implícita de el acontecimiento de la creación a partir de la nada. Simplemente pues quería apuntarle estos datos y, bueno, para abundar la reflexión. Bueno, yo no tengo ninguna duda
eso es lo que yo he manifestado como creencia. El universo, pues podemos decir que desde Platón, si queremos profundizar en el Timeo, ese es el origen del universo. La cuestión importante en Platón es precisamente que el tiempo es consecuencial de la generación por el demiurgo del universo. Que este es el problema que podría interferir con el concepto de eternidad. Esas vueltas que San Agustín tuvo que dar, ¿no?, en sus confesiones acerca del tiempo en relación con la eternidad y en relación con Dios. Yo no sé nada de hebreo, acabo de aprender algo muy bueno con lo que dice, pero digamos que la expresión final es justo lo que he dicho, o por lo menos que estoy completamente de acuerdo. El Dios construido filosóficamente, que sin duda es más completo por lo que decía de la omnisciencia, es creación es novo, por completo, desde la nada, no desde un caos inicial en el que indagan mucho Platón y después el platónico Agustín de Tagaste, ¿no? Totalmente de acuerdo. Repito, desde mi ignorancia, la lengua hebrea. Enrique, yo mientras va pasando tenía una preguntita muy pequeña porque nos da tiempo a las dos. A mí me ha resultado extremadamente interesante en este viaje que nos ha hecho en el siglo XX por la historia de la física, que hay como dos grandes corrientes. Una corriente que acepta el Big Bang y otra corriente que no lo acepta en los términos en que lo acepta la otra, me ha parecido entender. Sí, pero muy sencillo. Desde el año 50 hasta prácticamente 2000 ha habido una tensión dentro del mundo de físico donde progresivamente el modelo estándar del Big Bang ha ido desbancando radicalmente a ese otro como defensa a ultranza. Desde el año 2000 hasta aquí es cuando el bueno de Hawking pues ha dejado de hablar. Esto es lo que quería que si puedes. Ha dejado de hablar al modo agnóstico para adoptar una postura de radical ateísmo. Entonces su última obra, el gran diseño, la última obra con pretensiones de divulgación global, pues es un canto a la innecesariedad de Dios para poner en marcha nuestro universo. Indirectamente sí lo he dicho, ¿no? Que nuestro universo y muchos otros universos que han podido surgir simultáneamente han podido ser, él cree en eso, consecuencia de fluctuaciones cuánticas desde, no la nada, porque la nada es un concepto filosófico, desde lo que podemos llamar en su analogía física el vacío cuántico, ¿no? Entonces el último libro de Hawking es de un ateísmo feroz contra los creyentes. Entonces, claro, sorprende, pero es lo que creo que me habéis oído en algún momento, lo que os he dicho acerca de que Dios, el concepto de Dios sociológicamente, en 1989, cuando publica La historia del tiempo, la historia del tiempo no es historia del tiempo. Lo que permea las 140 páginas más o menos que tiene la edición española es Dios. Pero está hablando de Dios en un sentido más o menos filosófico, ni de creyente ni de no creyente, una situación formalmente agnóstica. Y es la que está diciendo que el universo es muy difícil de entender y que él no lo entiende. Ya ahora lo último él lo entiende todo perfectamente y sabe de dónde vino, ¿no? Entonces su tesis es demostrar la innecesariedad de Dios, y es por lo que yo he dicho que desde la física, que es lo que él hace, eso no se puede decir. Él tiene toda la libertad del mundo para decir lo que quiera, lo que crea, toda la libertad. Y yo como creyente, cristiano, católico, que creo que Dios me ha hecho a su imagen y semejanza, y me ha hecho libre, y me ha hecho responsable, por tanto, yo puedo, como persona libre, inteligente y responsable, pensar, creer, lo que quiera. Ahora, como físico no puedo disparatar. Yo no puedo decir que si esto lo suelto, que si esto lo suelto no cae. Yo sé que cae. Y lo que no puedo es llegar, pero este es otro tema, aquí no habla de Dios, Penrose, y dice, no, pero esto cae, pero porque no lo tiras infinitas veces. Si lo tirara infinitas,
infinitas veces que yo deje esto aquí. Si esto sigue existiendo, lo que pasa es que el tiempo no me deja que yo lo tire infinitas veces, pero yo sé que cae, ¿no? Claro, este es otro tema. Yo quería que... Has dicho lo que yo quería que dijera. Bueno, también has tocado Es la última pregunta. En este caso ya desde el punto de vista metafísico, tal como has presentado el concepto de Big Bang, viene a ser la coronación teórica de una construcción científica hecha por humanos con los datos actuales, que expresa de una manera profunda nuestro conocimiento del universo. Ahora, ese conocimiento aparece como conocimiento de una historia desde el comienzo hasta el final. Ahora, el comienzo de una historia siempre es, vamos a decirlo así, provisional, ¿no? Se empieza de alguna manera como una historia en la que se presuponen muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, lo curioso de la historia que cuenta la física es que no presupone nada. O mejor dicho, presupone una cosa única, es decir, un acontecimiento originario o original, que además conlleva de alguna manera la aparición del tiempo. La historia, no sé si es la historia del tiempo, pero ya nos habla de la pervasividad, la constancia de la flecha del tiempo, es decir, la termodinámica funciona siempre hacia adelante, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso confiere a la historia del universo unos caracteres peculiares que hasta el siglo XX quizá no se han apreciado suficientemente. Pero la pregunta es, ¿hay en esa historia no solo un Dios como límite aparteante, sino es la historia del mundo un hecho suficientemente sólido para soportarse a sí mismo y ser siempre sí mismo? Es decir, ¿hasta qué punto tiene valor el concepto de contingencia que se podría aplicar a las cosas? O Santo Tomás de Potencia sostiene que cuando los pensadores, habla de Platón, Aristóteles, cuando llegan a la comprensión universal del ser, descubren que es creado. Y pone Platón, Aristóteles y Avicena, curiosamente. Sí. Pero la comprensión universal del ser significa contingencia. Esa contingencia se advierte de alguna manera en la construcción teórica de la física, o no tiene nada que ver. Bueno, vamos a poner un poquitín de orden de esta perspectiva en lo que yo he puesto antes y sí, no te preocupes. Bueno, uno, la física no le importan las cuestiones metafísicas ni teológicas. Dios no es objeto de reflexión de la física, ni tampoco la interpretación propia y tradicionalmente metafísica. Esto yo creo que es muy importante el que lo tengamos claro, ¿no? Punto 2. ¿Cuál es la lectura metafísica de esta historia del universo? Esta sí la podemos hacer. El tema es que de la extraordinaria obra de Zubiri, pues no se lee la estructura dinámica de la realidad. La realidad, a Zubiri, realidad cósmica, realidad humana, realidad divina. Realidad cósmica, que es de lo que estamos hablando aquí, la realidad cósmica. Pues la interpretación de toda la historia del universo en metafísica y desde la metafísica es muy sencilla. Primero, producto de una emergencia, como usted y como yo, como este vaso y como todo lo que existe en la naturaleza, de acuerdo con los descubrimientos de la física y de la biología del siglo XX. Todo lo que existe y el universo como realidad completa, fruto de una emergencia, sin necesidad de presupuestos ninguno, porque es el inicio del todo lo que existe. 2. Esa emergencia, que es para cualquier cosa, nace como estructura. El concepto este, cuando yo suelo decirle a los que me escuchan o a los alumnos, y si alguien encontrara algo que fuera homogéneo, uniforme,
que ha sido el punto de partida de toda la física clásica, por favor que me lo diga, que compartimos el Nobel. Porque todo es estructural, todo, todo. Y 3, intrínsecamente dinámico, la dinamicidad intrínseca de todo lo real. Este es el de suyo da de sí de Zubiri, ¿no? En consecuencia, metafísicamente, yo suelo escribir más esta perspectiva desde un punto de vista de la metafísica para luego concretar el planteamiento propiamente físico, porque con el lenguaje de la metafísica se puede estudiar mucho mejor los propios aspectos físicos, ¿no? Y en consecuencia, para todos los físicos como para toda ciencia, es contingencia pura. Solo faltaba, ¿no? Que no estuviéramos en esa tesitura. Otro tema es si en tanto que físicos sabemos qué quieren decir esas cosas. Esa ya es otra cuestión, pero el hecho es así, ¿no? Aprovecho ya, antes de terminar, perdona que corte, pero tenemos que ir, se tiene que ir en tren. El profesor González Posada nos ha dejado un libro al CRIF que ha publicado hace unos años en el Instituto de España, que se llama La física del siglo XX en la metafísica de Zubiri, con lo cual creo que es un libro que puede ser interesante. Muchísimas gracias.